Y estamos de regreso en Elegante Sport y bueno, siempre es una hermosa oportunidad para hablar con él porque es uno de los directores que ha hecho grandes películas que nos han emocionado en distintos momentos y ahora va como una especie de revival, ¿no? En el marco de Kilómetro Cero, en En el el Cine Gomont. marco del Kilómetro Cero en el Cine Gomont va a presentar una película que hizo en 2016, si mal no me equivoco, que se llama ¿No sabes con quién estás hablando? O algo así. A mí me sonó que era así. Él nos dirá si el tono está bien. Es una frase Eh, que se repite en la película. es una frase que se repite en la película. Y aparte, otras cosas de las que lo han llevado a las noticias últimamente, pero bueno, ya hablaremos en qué medida él quiere contar sobre algunas u otras de estas cosas. Estamos en comunicación telefónica con el señor Demian Ruña. ¿Qué tal, Demian? Bienvenido a Elegante Sport. ¿Cómo andan, chicos? Bien, vamos a recapitular. Mira, yo la peli, no sabes con quién estás hablando, la hice justo un año antes que hacer Aterrado. Son casi hermanas las películas. Si bien no sabes con quién estás hablando, es una comedia negra con tintes absurdos, los cuales hace una referencia directa al cine de terror y al cine fantástico, porque se burla un poco del cine de terror. Es una peli que por H o por B, un poco también por el resultado de Aterrados, la mantuvimos guardada hasta un mejor momento para hacer un buen estreno. Sucedió de que no se pudo estrenar porque cuando estábamos negociando para hacer el estreno cayó la pandemia. Claro. Y eso hizo que, nada, finalmente después de un año de pandemia se termine estrenando en Cinear, casi sin que nadie lo sepa. Y después la película se vio en muy pocas ocasiones en festivales y alguna proyección alternativa que hice yo junto con mi banda, Pasco, porque hicimos la música de esa película. Claro. Y quedó como medio de culto la peli porque muy pocos se enteraron que existía, muy pocos se enteraron dónde estaba la película. Y después llegó un momento el año pasado en donde se decidió, el productor de la película consiguió mucho interés para hacer el estreno, finalmente, después de 10 años, de esta película, debido obviamente al éxito que tuvo cuando se echa la maldad, y Claro. también de que es una peli que casi es inédita, así como que nadie la vio. Entonces se hizo todas las tratativas para sacarla de YouTube y de Cinear y esperar a que se concrete el estreno, que iba a ser para mayo, y al final parece que no fue, y se quiere hacer para fin de año. Entonces yo recibo una propuesta de la gente de Gomón a pasar la peli ahora, semana que viene, y me dijeron, y yo digo, qué raro, porque la verdad que la querían reestrenar a fin de año. Me dijeron, no, va a ser parte como del reestreno, va a ser como un preestreno. Bueno, en definitiva, aquellos que no vieron la película, que vayan al Cine Gomón, que la van a ver en pantalla grande con el sonido como tiene que ser. Y es una versión remasterizada, porque todo este tiempo, cuando yo me enteré de que la querían estrenar finalmente, porque ya que nunca tuvo estreno, mandamos a hacer muchas cosas nuevas de sonido y nada, la actualizamos la película y ahí tiene una remasterización, digamos, y tiene un sonido de la hostia, la música suena 50 veces mejor. Y nada, yo también, como lo mandamos a hacer esto a España, yo también nunca la vi remasterizada. O sea que voy a ir al Gomón Y te vas a ver cómo enterar suena. ¡Qué flash! cómo suena tu película. El tema es Sí, que esperemos que anden bien los parlantes nomás. yo creo que la película se va a beneficiar un montón con el asunto del público y de las reacciones a los asuntos que pasan en la película, las cosas absurdas y las cosas de acción, ¿no? Tipo, es una película que yo creo que con el público se va a beneficiar mucho de la experiencia colectiva. Sí, yo siempre digo, la mejor función que tuve yo en mi vida, mira que yo he pasado mis pelis aterrado cuando se hecha para públicos de 1200 espectadores, Claro. salas gigantes, increíbles, y que la recibieron re bien. Pero la mejor función que yo tuve en mi vida fue en el Festival de Cine Mar del Plata, las 2 veces que pasamos No sabes con quién estás hablando.
No sé si es porque atravesó al público, el código de la película es un código, a ver, si mirás películas, si querés ver películas de una comedia blanca, no vayas. Si querés ver películas caretas, no vayas a ver, no sabes con quién estás hablando. Pero si tenés un código de barrio y estás dispuesto a reírte de cualquier estupidez, tenés que ir a verla. Y eso es lo que pasó, me parece, en el Festival de Cine Mar del Plata, en donde la gente explotó y fue la vez que... Nada, es muy diferente las reacciones cuando la gente se ríe de algo que vos hiciste, de una comedia, por supuesto, a que tengan miedo. Yo disfruté muchísimo más ver las carcajadas de la gente, de reírse de cosas que yo proponía en la película, y me hicieron, digamos, fue el momento más feliz como director proyectando una película, fue justamente esta película. Wow, qué loco. Y a ver, yo soy muy fanático de Aterrados y de Cuando acecha. Y tenía como una cosa de tipo, ¿cómo será una comedia de Damián Rugnia? Y lo loco fue que la película me conmovió. Mirá, Me gustó porque me pareció que la película es muy claramente una película sobre la amistad. ¿Estoy sí. equivocado o puede ser así? No, es así. Es una película sobre amistad, e incluso la película y los personajes están basados en mi adolescencia y en mis amigos. Claro. Y tiene que ver eso. Es que tiene, Sí, tiene sí, ese mucho que aura ver. de película personal, en cierto modo, ¿no? De esa cosa de el barrio, el primer laburo, o Sí. esa changa que uno tiene que hacer cuando... Los peligros que son los peligros cercanos. Claro, el personaje del barrio, el tipo Sí. jodido, el tipo misterioso, etcétera, que es muy de los barrios, ¿no? Que es muy que no es tan que es muy de ese personaje que uno Todos identifica en la encontramos zona. una identificación Claro, enseguida con los te personajes. identificás con lo que le pasa a los personajes, ¿no? Con el protagonista teniendo ese laburo que no vamos a spoilear, ¿no? Porque hay como un gancho y un misterio por ahí. Ese laburo que, uy, mirá, qué quilombo, no sé si hacerlo o no hacerlo. Y le trata de ruir y eso empieza a generar todo lo que empieza a pasar en la película, ¿no? Y deviene de algo tan chico, tan cotidiano y se va convirtiendo casi en una película de acción con autos, Es ¿no? una aventura. Es una aventura. Sí, es una aventura. Termina así, como vos decís, una película que después se viene una película de acción. Y nada, a mí qué sé yo, me parece que es una re película para ir a ver con amigos, por ejemplo. Claro. Para ir nada, ahí, tomarse una cerveza, entrar a ver la peli, divertirte un montón. No es una peli pretenciosa. Y nada, lo único que quieres es hacerte reír un rato y obviamente cuando la ves empezás a identificar a personajes de tu familia, personajes de tu barrio. Sí, este yo lo conozco. Porque es un poco eso, está Claro, basada mucho en lo que vivimos todos. es un poco eso que uno es justamente esa cosa que uno encuentra en las zonas en las que vive, donde está el tipo jodido, el amigo, Claro. el tipo, el raro, pero que es buena onda, pero es como tipo, ¿de qué vive este tipo? Y cosas por el estilo que se van conjugando un poquito en los distintos personajes que encontrás en la película, que desde ya recomendamos y decimos que vayan a verla el martes que viene algún momento, y después, bueno, cuando se estrene finalmente, qué loco, ¿no? ¿Qué se siente estrenar una película después de tantos años? Bueno, esperemos que se estrene finalmente. Esperemos, ¿no? Y venida. Qué sé yo, la verdad que no sé porque incluso ahora me resulta raro estar hablando de esta película porque estoy como muy desactualizado de esta película. Ya pasaron tantos años que digo, ya ahora tengo que hablar de esta peli y me resulta rarísimo. Mira, te voy a, yo calculo que vos sabés, pero te voy a adelantar lo que en una función pasada en el Gomón hicieron, es tipo, va a venir el director y va a responder preguntas. Así que Sí. anda preparándote entonces. No, bueno, más vale que
que voy a estar ahí, porque además también la quiero ver y va a ser una Claro. función bastante especial para mí, porque tengo que ir a ver qué fue lo que hicimos a nivel sonido, finalmente cómo quedó. Pero no, bueno, es una sensación rara. Yo siempre dije que es la peli con la cual me siento más orgulloso de todas, a pesar de que no es una peli que le haya ido tan bien como Como Aterrados otras, o claro. cuando se echa. Pero es una peli que me ha costado muchísimo hacerla, filmarla, producirla, postproducirla e incluso ahora, como es evidente, estrenarla. Claro. Y eso la hace también aún más especial para mí. Y cuando yo veo el resultado final y en las condiciones en que la hicimos, por supuesto, una peli que ya tiene 10 años y fue hecha con un presupuesto ínfimo, digo, pucha, mira, hicimos un duelo de auto, una batalla de autos, con la nada misma. Y eso me pone muy contento. Aprendí muchísimo con la peli y yo creo que a día de hoy sigue siendo algo que se la rebanca. Es que una de las cosas que notamos cuando la vimos es que justamente algo de lo que hablamos en ocasiones anteriores es esa capacidad de hacer rendir el recurso y de que si hay poca plata que no se note. Si hay poca plata, Sí. como en los 90, un peso, un dólar, bueno, pero que ese peso parezca un dólar. Y Sí, que sí, ese así. recursito, que esto que tengo, parezca que vale mucho más. Y está muy bien y es como también un poco una marca de lo que vemos que has venido haciendo, porque siempre que hemos tenido la oportunidad de hablar con vos nos has contado que no has tenido tanto recurso para hacer determinadas cosas, pero siempre se ven siempre se... y eso es súper... Hoy venía a la radio pensando qué interesante es agarrar y contagiar al equipo para decirle, mira, tengo 10, pero quiero que parezca 100 y que se vea como 1000. Y no todos Sí. logran eso, ¿eh? Porque, qué sé yo, nosotros con Nicolás hemos tenido oportunidad de participar porque nos encanta el cine y hemos tenido oportunidad de participar en algunos proyectos en los que de repente, si eran 10, parecía 10. Y si eran 100, a veces parecía 10. 80 o 10. Entonces era como... Y esa capacidad de hacer que 10 parezca 100 o parezca 1000 tiene que ver con también esa capacidad de contagiar a la gente para que se cope con lo que estás haciendo y le ponga la garra para que esos 10 parezcan 100. Y eso es Sí. algo que vemos mucho en tus películas y sentimos que es algo muy de Demián Rubin. Sí, bueno, yo qué sé, todos, qué sé, a todas las pelis le he puesto una garra Claro. parecida y la verdad que todo surge, digamos, las pelis tienen mucho más de lo que uno puede dar con el presupuesto que tiene todo. Lo que uno muestra en la peli es un esfuerzo del doble de lo que el Claro. presupuesto tiene. Pero está en el laburo de cada uno y en rodearse bien a nivel técnico y artístico. Y por suerte tratar de pilotear y comandar esa capitanía en lo que es la película y llevar al equipo a dar lo mejor de sí. Creo que ese es el objetivo y es el laburo que me compete a mí como director. Y seguramente las ganas de contar aquello que vos estás contando, que siempre se nota que hay muchas Sí. ganas de que eso sea contado, ¿no? No, la seguridad de estar haciendo algo que valga la pena, de estar ofreciéndole algo al público, un viaje genuino. Y eso es lo que, digamos, intento que tenga una impronta en mis películas. Cuando veas no sabes cuándo estás hablando, los que no la vieron, cuando la vean, les puede gustar o no, les puede gustar el tipo de humor o no, pero que es un viaje genuino, eso no van a tener ninguna duda de que lo va a hacer. Y en eso sí, bueno, creo que lo logré, al menos con esa película. Súper recomendada. Ahora vamos a recordar un poco día y hora para que vayan a ver esta especie de preestreno, que esperemos que se vuelva a estreno. Pero también te tenemos que preguntar dos cositas más, porque hay una, ya salió por todos lados, es que
Aterrado se volvió libro. ¿Cómo es Sí. la génesis de ese proyecto de decir, bueno, vamos a volver un libro, esta película que a nosotros particularmente nos encanta? Pero, ¿cómo es Mirá, esta génesis? fue bastante particular. Tuve la suerte de que la editorial Planeta, que es, nada, es una de las más grandes de acá, Súper. de Latinoamérica incluso, se puso en contacto conmigo para ver si yo me animaba. En realidad, se puso en contacto conmigo en realidad para novelizar alguna de mis películas. Claro. Y en las propuestas yo dije, yo puedo novelizarla yo, y que sería un plus muchísimo mejor, me parece, para el proyecto de tener un libro que esté escrita por el mismo director. Entonces eso les recontracopó y nos pusimos a laburar en eso a full. Y para mí fue algo nuevo. Si bien ya había escrito una novela que aún está inédita, pero fue algo nuevo del sentido de tener que agarrar el guión y novelizarlo, un guión que ya había hecho y que había reversionado ya 2 veces con diferentes oportunidades de remake, y volver al material y darme la posibilidad de expandirlo para los lados en donde yo creía que era interesante expandirlo y contar desde diferentes puntos de vista que tal vez no había contado en la película, o que en la película no podés muchas veces contar en todos los puntos de vista, o meterte en la cabeza de cada personaje y saber qué es lo que le pasó en su pasado y por qué reacciona como reacciona. Eso fue una posibilidad que me dio a laburar así, con esto, ¿no? Sentarme a rever lo que había hecho en la película y proyectarlo hacia otras dimensiones. Es que en sí, o sea, si uno hace el camino inverso, una película es casi un extracto, un recorte de lo que es un libro. Sí. Todas estas historias, ¿no? O estas visiones que vinieron a enriquecer el libro, ¿ya estaban en tu cabeza, en la idea original, o fue algo que fue surgiendo en esta reescritura? Muchas de lo que se expande en el libro, uno lo expande cuando empieza a trabajar con los actores y empieza a crear el mundo para darle un backstory a cada personaje. Cuando uno escribe, por lo general, al menos yo no soy de ese ejercicio de mientras escribo un guión, inventar toda la historia del personaje. No, eso no lo hago, yo no desarrollo mucho, a no ser que me tenga que poner ya a dirigir. Cuando me pongo a dirigir, ahí sí empiezo a decir, bueno, a este personaje le empiezo a dar más profundidad. ¿Por qué? Porque después tenés que hablar con el actor. Claro. Y conjunto al actor empezar a modelar esos personajes. Entonces, ese trabajo yo ya lo tenía incorporado y había muchas cosas que en la película y en el guión no las podía contar, pero que existían en mi cabeza y que finalmente pude, al agarrar la obra literaria, pues decir, bueno, mira, que Funes odiaba, que el personaje de Aterrados odiaba al nene de antes, el nene que vuelve de la muerte, ya lo odiaba de antes. Yo no lo podía contar bien en la película. Claro. Pero en el libro sí, porque en el libro me puedo poner en la cabeza de cada personaje y dar a entender muchos matices que en la película lo vas a perder siempre. No vas a perder siempre, incluso en adaptaciones de películas sobre un libro, ¿no? Esas son cosas que no las tenés nunca. Y entiendo entonces que, siendo de Planeta, tu libro se puede conseguir en la mayoría de las principales librerías. Sí, por suerte. Por suerte, sí. Bueno, bien, entonces, para quienes no vieron Aterrados, vean Aterrados, y quienes la vieron, vayan al libro, y quienes no vieron Aterrados, vayan al libro también, ¿no? Para tener justamente esa visión casi periférica, ¿no? Casi que envuelve a esta historia que desde lo cinematográfico nos encantó. Y bueno, ya como para ir cerrando y no retenerte mucho más, pues no te queremos así apabullar. Sí, nos interesa saber, porque hace poco también recientemente salió por distintos lugares la noticia, nacionales e internacionales, la noticia de que ya estás preparando la segunda parte de Cuando se echa la maldad.
Entonces queríamos chusmear un poquito sobre eso, que nos cuentes en qué anda todo eso. Eso ¿Qué? está en fase de escritura. Eso está en un desarrollo de escritura y siempre digo, no es que quiero pinchar el globo, pero del papel a la película pueden pasar muchísimas cosas, muchísimos años, o puede no pasar No nunca. puede no pasar nada. Puede no pasar nada. Por suerte hay interés, no solamente mío, sino también de los productores, de que esto se logre. Pero obviamente que no es que yo estoy filmando ya o estoy a punto de filmar, ojalá. Ojalá. Sí, no, yo simplemente lo que conté en un programa fue que estoy trabajando en el guión, pero no quiere decir que ya lo estemos por filmar, ojalá suceda eso, y pronto. Bueno, ojalá tengamos noticias de esta película o algún otro proyecto que estés trabajando, porque uno sabe que también en la cabeza de alguien que se dedica a esto está este proyecto y este otro y este otro y este que es solo una idea, pero bueno, por ahí prende y se cristaliza. Demian, Ojalá, mira, yo te digo, Sí. tengo 9 proyectos que están todos en diferentes etapas y la verdad es que no tengo garantizado cuál va a ser mi próximo proyecto de esos 9. Bueno, Los querríamos ver a todos. ojalá Ojalá. se vuelvan películas, si son todas películas los proyectos, se vuelvan películas los 9 y nada, y podemos seguir hablando con vos porque la verdad nos encanta nada, lo que haces, lo que hemos visto al menos. Somos muy fanáticos, te queremos. Estamos fanatizados, así que Gracias. desde el corazón ojalá se dé todo. Y bueno, para quienes quieran ver, no sabes con quién estás hablando, lo digo yo, pero si querés decirlo vos. Martes que viene, a las 22, en el Gomont. Con presencia del director. Con presencia del director para comentar cosas, contar algún chisme de la película, Para alguna responder alguna anécdota pregunta. y probablemente responder alguna pregunta. Eso habrá que hablar con la programación del Gomón, ¿no? Pues yo digo, sí, después tipo, no era esto. Pero ya igual hablamos hace poco con Matías Méndez y bueno, nada, muy buena onda también. Demian, muchísimas gracias por atendernos y por respondernos otra vez y bueno, éxitos con todos estos caminos que se abren y se están abriendo y que se están reabriendo en este momento. Bueno, muchísimas gracias y bueno, ojalá que puedan ir. Y si no hay preguntas y respuestas, no importa, hablamos a la salida del cine y yo voy a estar ahí. Y bueno, gracias por el apoyo, obviamente, y ojalá sigamos teniendo motivos para charlar. Así que nos vemos pronto. Ojalá nos veamos pronto y sigamos hablando pronto por la pantalla de la radio. Es decir, suena raro, pero ahora que salimos por Twitch tenemos que hablar de pantallas. Muchas gracias. Muchas gracias, Demian. Y bueno, vámonos. Abrazo. Un abrazo para vos y Vamos a una tanda. Vamos a una tanda y luego a una canción.